Estuve asistiendo a reuniones de jóvenes y algunas cosas a las que asistí, pero como todo joven, a veces en la vida el mundo nos vuelve a alar y en este caso volví nuevamente a alejarme. Seguí hasta que el día en que me casé y volví al Señor. Volví al Señor más o menos a los 26 años, nuevamente a congregarme y nuevamente a buscar, sí, con muchísima necesidad. Y cuando pasó esto en mi vida, realmente comencé a caminar, a pedir, a clamar. Y en realidad clamaba por mi esposo. Decía: Señor, toca la vida de mi esposo. Y Dios fue tan fiel, que fue poco tiempo en realidad el que pasó y mi esposo, y el Señor tocó profundamente la vida de mi esposo. Fue tan grande el toque de Dios en su vida que él, desde el momento en que realmente lo recibió, porque él también ya había conocido del Señor. Él había conocido del Señor hace muchos años, igual con su mamá, pero igual en su vida, muchas de ustedes ya saben el testimonio, ¿no? Y mi esposo, desde el día en que él conoció al Señor, fue un amor, pero así, tremendo. A mí me superó, me dejó atrás de lo que yo realmente había pensado y de lo que yo creía que realmente estaba buscando. El día que mi esposo conoció, él dijo: yo quiero servir a Cristo. Esa es mi vida, mi pasión. Eso es, yo lo único que quiero es servir a Cristo. Y todo lo que hacía era para Cristo. Sí, todo, su tiempo, el espacio. Yo le decía que a veces realmente me parecía una cosa de locos lo que él hacía. Recuerdo, vivíamos en nuestro departamento y llegó un día Mauri a nuestro negocio y le dice, Juan Diego le dice: bueno, yo quiero venirte a decir algo, ¿qué te parece? ¿Qué pensarías tú realmente si aquí en tu casa se abriera una iglesia de hogar? Y mi esposo le dijo: buenazo, chévere. Y yo lo único que hice es regresarlo a ver y dije: pero ni me pregunta a mí qué me parece. Y coge y dice: buenazo, chévere. Bueno, todo lindo, conversó con Mauri y Mauri le dice, y bueno, y mi esposo le dice: y bueno, ¿y quién va a ser el líder? Y Mauri le dice: tú vas a ser el líder. Entonces mi esposo se impactó y dijo: ¿yo? Mi esposo había conocido al Señor, vuelto al Señor realmente hace 6 meses. Y eran 6 meses en los que estaba caminando en el Señor. Y mi esposo dijo: ya, buenazo, dijo. Entonces está ahí, mi casa está ahí. Y comenzamos en la casa. Y en realidad comenzamos, y algunas de las personas aquí estuvieron en la iglesia de hogar, y comenzamos con una persona. El siguiente viernes no llegó nadie, solo mi suegra se quedó porque ella iba a la iglesia de hogar donde Bruno, y ella se quedó para hacernos compañía los dos, porque le daba tristeza de que estábamos solitos. No llegó el segundo viernes, no llegó nadie. Entonces el tercer viernes comenzó a llegar la gente hasta que la iglesia se llenó totalmente y no había dónde poner un pie. Un día dijo mi esposo: no, o sea, yo estos muebles de la sala realmente que tengo no nos sirven de nada. ¿Para qué nos sirven? Esta sala aquí está en vano. Entonces él, con toda su sabiduría, me dijo: ¿y qué te parece, mi amor, si vendemos los muebles de la sala para que pueda entrar más gente? Y yo le digo: Dios mío, ¿vender los muebles de la sala? Y yo dije: no, o sea, realmente a mí no me parece que nos quedemos sin muebles en la sala, que esté un espacio aquí vacío. Y bueno, entonces mi esposo me dijo: piénsalo, y piénsalo, después me avisas. Bueno, y después le dije: ¿sabes qué? Si ese es realmente tu gusto y lo que quieres hacer, vendamos los muebles de la sala. Y vendimos los muebles de la sala. La intención era poner muchas sillas alrededor y que entre toda la mayor cantidad de gente posible. Y comenzamos a caminar, fue un caminar en su liderazgo y todo, hasta que realmente un día mi esposo ya fue reconocido anciano y él dijo: yo quiero servirle al Señor. Yo lo único que quiero es eso. Yo le decía a mi esposo: pero mira, estás en universidad, tienes un buen cargo. Tenía nuevas propuestas muy buenas también. Y yo le decía: pero realmente mira lo que tienes. O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo? ¿De qué manera? Puedes servir desde ahí al Señor, desde donde tú estás, con los jóvenes que tienes ahí estudiando, puedes servir al Señor. Y mi esposo decía: no, yo quiero servirle a Dios a tiempo completo. Y yo decía: Dios mío, otra vez mi esposo está loco realmente, ¿qué voy a hacer? Y me decía: bueno, piensa realmente. Y como siempre piensa. Y yo decía: Dios mío, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Yo no entiendo, decía, cómo una persona puede dejar
una carrera en una universidad donde él estaba de decano y todo puede dejar para decir voy a servir al Señor. Yo no entendía, realmente no podía entenderlo. Pero bueno, le dije a mi esposo, está bien, si tú realmente en tu corazón sientes que ese es tu llamado, hazlo. Y no fue fácil, pasó un poco de tiempo hasta que el día llegó y ya, mi esposo dijo, hasta aquí llegué, yo ya no doy más en esto, yo quiero servirle al Señor. Y comenzó el camino a servirle al Señor, él comenzó a servirle a tiempo completo. Y bueno, él me decía, ¿sabes qué? Me decía, yo cuando dejé mi trabajo, yo realmente quiero también para tener más tiempo para mi familia y todo. Pero en realidad la cosa no era así, entonces yo decía, ay, qué lindo, que tenga más tiempo para la familia, genial, eso realmente me parece genial. Pero mi esposo era apasionado por Dios y él el tiempo libre que tenía era para estar en todo lo que él tenía de la iglesia, de los ministerios y que del ISOM, y ya que llegaba una persona a consejería y a la final era igual todo el día ocupado. Hasta que un día igual tuvo una reunión y llegó a la casa y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, solo me comentó y me dijo, el anciano de Gualaquiza va a salir. Y entonces, con una suavidad muy bonita, me dice, ¿sabes qué? Y entonces, bueno, tuvimos una reunión con los hermanos, dice, y con Diego Espinosa, que vino, que es el director de Verbo Nacional, y conversamos, me dice, para ver si ellos me preguntaron si yo podía tomar. Y yo le dije, pero ¿y cómo sería? O sea, ¿cómo sería la cosa? ¿A qué se refiere tomar? Y entonces comenzamos. Para no alargar tanto la historia, comenzamos a ir a Gualaquiza, nos fuimos un día a Gualaquiza, conocimos, y la cosa es que el trabajo era ir a Gualaquiza el fin de semana. Pero en realidad, cuando uno está delante de una iglesia, el trabajo es de todos los días, de lunes a domingo, y no puedes realmente decir solo el sábado y el domingo me dedico a la iglesia, y esa iglesia realmente tenía que crecer. Entonces, pasamos así más o menos unos 7 meses que estuvimos viajando todos los fines de semana, ¿sí? Y ahí comenzó realmente una travesía totalmente distinta a la que habíamos vivido, porque cuando estábamos aquí en Loja era muy fácil, veníamos a la iglesia que estaba a la casa a 3 cuadras y lo mismo, ¿no? Ahora estaba la iglesia a 3 horas y eso implicaba un viaje, implicaba muchísimas cosas. Comenzamos a viajar los fines de semana, comenzamos a viajar hasta que llegó el día en que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos realmente ir allá. Y cuando íbamos el fin de semana, las hermanas de allá se me acercaban y me abrazaban y me decían, qué hermoso que han venido, qué lindo. ¿Y qué ya están viviendo aquí? Me decían. Y yo decía, no, nosotros venimos los fines de semana. Entonces yo a mi esposo le decía, mi amor, le decía, por favor, dales claridad a la gente de aquí que nosotros no vamos a vivir aquí, le decía. Por favor, porque ya a veces me da mucho compromiso que la gente me va preguntando, ¿y cuándo vienen? ¿Y dónde están? O si no me preguntaban, ¿en qué escuela están sus hijitos estudiando? Y yo le decía, no, están en Lojas, que nosotros vinimos y bla, bla, bla. Y cada vez era así, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, mira, o sea, realmente la gente tiene un entusiasmo y realmente piensa que vamos a venir a vivir aquí. Y entonces mi esposo me preguntó, ¿y tú te vendrías a vivir aquí? Y yo le dije, no sé, solo si me declaras interdicta, tal vez, yo le dije. Fue mi respuesta. Ni loca, le dije, yo vendría. No, yo te acompaño, yo vengo los fines de semana, pero eso sí, a mí ya, lo último ya, por favor, ya, eso sí, ya no me pidas que vengamos a vivir acá. Y así fue. Bueno, seguimos orando y mi esposo me decía, ¿sabes qué? Pídele a Dios y dile realmente que Dios te hable, me decía, y que te dé una respuesta. Y bueno, la verdad es que a mí el Señor nunca me decía que me vaya a Gualaquiza, a mí el Señor siempre me decía, no, Caterina, quédate en Loja, allí está tu lugar, ¿no es cierto? Porque normalmente escuchamos lo que queremos escuchar, no lo que Dios nos manda hacer, ¿sí? Es tan difícil realmente escuchar la palabra de Dios y es como en Samuel, ¿no? A Samuel lo llamaba el Señor y él pensaba que lo estaba llamando el sacerdote, ¿no? Entonces él no escuchó hasta que la tercera vez ya le dijo, no, o sea, escucha bien que te está llamando, ¿no? Entonces eso pasó conmigo, yo decía no, y cada vez oraba y le decía a mi esposo, a mí el Señor no me ha dicho nada que venga acá. Y bueno, pasó el tiempo en realidad y comenzamos
como a ir madurando esta situación. Y llegó el día en que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos venir acá. Realmente necesitamos venir porque con el fin de semana no podemos, no avanzamos, me decía, como necesita realmente esta iglesia. Y con tanto, bueno, con muchas dudas, con mucha inseguridad, con tantas cosas, yo le dije, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Él me dio otra opción y me dijo, ¿sabes qué? Si tú no quieres realmente venir, te puedes quedar y yo puedo ir unos 2 días a la semana. Y yo le dije, no, eso sí que no. Esa propuesta sí que no me gusta para nada, porque una pareja, un matrimonio por ningún motivo puede estar separado. Porque todos sabemos que lo que se siembra se cosecha. Y si yo ese momento iba a sembrar división, iba a cosechar división. Si sembramos separación, cosechamos separación, no hay más. No hay más, no hay trato, no hay ninguna justificación, no hay nada tan justificable como para decir yo me voy a separar de mi esposo y que él se vaya y yo me quede. Entonces le dije a mi esposo, no, realmente yo no me voy a quedar aquí sin ti. ¿Qué va a ser nuestra vida? Tú allá haciendo la obra del Señor y nosotros acá estamos totalmente alejados, como una familia separada. Y yo le dije no. Y recuerdo una vez, llegamos a Gualaquiza y mi esposo entrando a Gualaquiza me dijo y me preguntó por 10ª vez, me dice, ¿y realmente qué has pensado? Y entonces yo le dije, tú ya sabes la respuesta, tú ya sabes que me voy a venir contigo, y eso es todo, ya la sabes. Entonces mi esposo se quedó callado y dijo, yo sabía que tú ibas a decir que sí, y realmente no fue fácil, y no fue fácil tomar esa decisión porque había muchas cosas que aquí todavía estaban pendientes. No es fácil dejar todo lo que tienes, dejar la familia, dejar tu casa, todas las cosas que realmente a las que uno se ha aferrado, ¿no? Hace 2 años, eran 2 años recién que habíamos remodelado el departamento y recuerdo que mi esposo dijo, ya, ahorita sí, ya está con todos los arreglos necesarios, de aquí sí, unos 10 años más estamos tranquilos aquí. Buenazo, dije. Y en realidad habían pasado solamente 2 años cuando nos fuimos a Gualaquiza. Y fue también una experiencia totalmente distinta, un vivir totalmente distinto. Bueno, no es que nos hayamos ido al África, pero hay las costumbres y todas las cosas son difíciles. De aquí a media hora, de aquí es muy difícil realmente enfrentar tantas cosas, ¿no? Entonces fue un cambio, fue una experiencia muy dura. Porque se suponía que íbamos a vivir en una casa que estaba reservada para nosotros ya para ir a vivir allí, pero la verdad que esa casa nunca se dio para poder vivir. Y entonces no hallábamos dónde vivir y nosotros ya nos fuimos de aquí. El 1 de septiembre nos fuimos ya con todas las cosas del 2014, nos fuimos con todo, con todas las cosas personales y lo que más necesitábamos en nuestro carro. Nos fuimos con todito, era llenito, solo era un espacio para mí y los chicos, por poco, uno encima de otro y nos fuimos. Porque los niños el lunes comenzaban clases y era sábado. Llegamos allá y llegamos al departamento en donde estábamos, teníamos para el fin de semana. Y la verdad, se suponía que eran 15 días más y ya nos pasábamos a vivir a una casa nueva, pero no fue así, nos quedamos 3 meses en esa casa. Fueron 3 meses en que realmente yo sufrí muchísimo porque no teníamos ninguna comodidad, no habían closets. Bueno, no es que era una casa fea, pero en realidad no era la casa como yo la quería. En realidad esa era la situación. Y aparte de ello tenía un mal gravísimo, porque en la parte era una casa de un 2.º piso. Y como allá hace mucho calor, las casas normalmente tienen las gradas y tienen una terraza con techo y todo, pero es abierto, sin ventanas, para evitar el calor. Pero a mí en realidad no me hacía ningún favor eso porque por ahí se metían los animales. Entonces era normal llegar un día a la casa y en la sala encontrarme un murciélago. Y no se imaginan, yo era de las personas que una abeja me espantaba, y no estoy exagerando. Cuando una abeja comenzaba por aquí a volar, yo gritaba ¡guau! Y me iba corriendo, llorando por la abeja. Era terrible, tenía un terror a los animales. Y comenzó así, yo llegaba y fueron 3 meses terribles. Se nos metían murciélagos,
grillos, langostas, cucarachas. Las cucarachas de allá no son como las de aquí, ¿no? Las de aquí son de este portacito, las de allá son de ese tamaño y vuelan. Entonces se te van volando y se te prenden donde quiera. Se nos metían todos los animales y realmente yo pasé 3 meses de insomnio, porque yo me acostaba y no podíamos tampoco cerrar la puerta, porque yo decía, bueno, ok, cerraba la puerta, te mueres del calor, no puedes. Y entonces fueron 3 meses en que padecí, con unas ojeras acá, porque yo no dormía, solo pasaba con la mano en el brazo de mi esposo para cuando escucho un ruido, moverlo y despertarlo, levántate, levántate. Se metió un animal. 3 meses yo me iba caminando por todo Gualaquiza buscando una casa, un departamento, y no había. Porque no es como aquí que hay muchos lugares que están de arriendo y muchas casas y todo, no había. Yo me iba caminando por toda la ciudad buscando de casa en casa desesperada, porque yo era la desesperada y no había. Sin TV cable, sin teléfono. Entonces realmente fue muy difícil, ¿sí? Fue muy difícil esta vivencia. No teníamos lavadora, ni secadora, ni nada de lo que teníamos aquí, porque no habíamos llevado más que lo personal, unas pocas ollas en la cocina para cocinar y no había nada más. Entonces, bueno, era la ropa, llevarla a un lugar que nos den lavando y bueno, era todo realmente a mí como mujer, como ama de casa, se me hacía un mundo terrible. Y todas las experiencias realmente fueron todo nuevo, todo nuevo. Mi esposo me decía, y él me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, muy bien, pero realmente la cara que yo tenía no era de muy bien. De allí comenzó otra travesía, que era la escuela de los niños. Recuerdo un día paseábamos por una parroquia de Gualaquiza y mi esposo vio una escuela Shuar, ¿sí? Y se llamaba Ayumpum. Y mi esposo dice, ve, pero no cuando vivíamos en Gualaquiza, sino cuando veníamos. Les dice a los chicos, les dice, ¿quisieran estudiar en esa escuela para que les den el Shuar? Y los chicos, ja, ni locos, dijeron. Y cuando ya nos fuéramos a vivir, nos han sorteado. Cuando veo la hoja del ministerio que nos dan, sorteados en la escuela Ayumpum. ¡Qué bestia! Le digo a mi esposo, ¿te das cuenta lo que haces? ¿No te das cuenta que tu boca tiene poder? Por favor, no hagas esos chistes. Nos tocó ir a hablar otra vez en el distrito, por favor, denlos cambiando a los niños, aparte de que era como 20 minutos o 40 de Gualaquiza para dejar los niños, bueno, hablar y todo, gracias a Dios, nos arreglaron los papeles y todas las cosas, pero ahí no quedó la cosa. Y entonces no era la escuela como aquí donde estaban mis hijos que estaban en el liceo, ¿no? Que ya los dejaba y que todo es cómodo. Fue realmente muy duro para ellos, para nosotros. Yo recuerdo, los dejé a mis hijos porque ellos estudian en una escuela fiscal. Y el primer día llegamos a la inauguración con mi esposo y yo realmente me quería morir. Yo me quería morir. Yo cerraba los ojos y decía, Diosito, no creo que esto es verdad, creo que esto es de locos, yo decía. ¿Dónde me vine a meter? Y yo recuerdo que cerré los ojos y las lágrimas se me caían y decía, Dios mío, no, creo que esto no está pasando, creo que estoy un poco mal. Y volví a abrir los ojos y decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y realmente fue muy duro porque no es el mismo ambiente. Te topas con muchas personas y la escuela donde mis niños están es una escuela fiscal donde va mucha gente que la gran mayoría son de escasos recursos, de muy escasos recursos. Entonces los compañeros de tus niños no son como los que tenían, ¿no? Que las conoces a las mamás y que yo qué sé, es gente que no conoces. Y para mí eso era un choque terrible, para mí. Entonces yo llegué un día y mi hijo llevó una convocatoria. Mami, hoy día hay reunión de padres de familia para la directiva. Ya, me fui y nos fuimos con mi esposo. El día en que yo llegué, llegamos al aula, nos sentamos y ahí sí les decía, yo a Mauri un día le contaba y le decía, Mauri, por primera vez en la vida sentía que me descompensaba y que me iba a caer. Yo sentía que me desmayaba, o sea, sentía que ya no podía más. Porque no es fácil cuando estás acostumbrado a algo y de pronto llegas a un lugar donde es un choque cultural tan grande. No eran como las mamás del liceo que todas eran mis amigas y que todas llegan super fashion y todas llegan con cada una compitiendo, una con mejor perfume que otra y a la moda, ¿no? No era así. Eran papás y mamás que llegaban de la jornada del trabajo con sus botas 7 vidas llenitas de lodo, con sus camisas así sudadas y el olor era insoportable.
Y yo metida ahí y realmente decía, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y mi esposo solo me agarró de la mano. Él estaba sentado en un pupitre y yo me senté atrás y mi esposo de acá me daba la mano y me cogía durísimo. Yo le decía, Dios mío, no puede ser esto. Y realmente es duro porque uno puede decir, ¿y para qué les cuento esto? Porque uno puede decir, no, yo soy súper humilde. Y yo de mí misma pensaba eso. Yo siempre pensé que yo era la mujer más humilde del mundo. Y decía, no, yo soy tan humilde, yo con cualquier persona puedo saludar y puedo abrazarme y con cualquier persona yo puedo compartir y puedo tener una relación. Yo sí, pero realmente vivir su misma vida, relacionarse, hacerte al igual, como dice la palabra, que vayas a la cárcel y que te hagas carcelero, que vayas y que te hagas tal cual. Eso es otra cosa que pensar. Yo pensaba de mí misma, yo qué humilde que soy. Realmente yo siempre pensé que era muy humilde. Yo decía, no, yo saludo a todo el mundo, yo abrazo a todo el mundo, yo soy súper humilde. Y eso pensé siempre. ¿Y por qué les cuento? Porque cuando yo llegué allá me di cuenta que mi humildad era totalmente falsa. Que qué difícil es vivir realmente y convivir con gente que tú consideras que no está realmente a tu nivel o social o económico. Eso realmente para mí fue algo que movió mi vida. Y no solo mi vida, sino las de mis hijos. Para ellos era otro ambiente. Yo llegaba y fueron realmente meses en que yo lloraba. Yo lloraba y le decía a mi esposo, yo ya no puedo más. Llegar y allá, la educación de allá es como la educación era aquí hace como 30 años, ¿no? Las profesoras son al grito, al cocacho, al hada de oreja y ese tipo de educación. Entonces, un día llegó mi hijo, Josué, y dice, mami, te quiero contar una cosa. La profesora me aló de la oreja. Yo ese rato, yo quería salir como un oso e ir a despedazarla a la profesora. Y yo le dije a mi hijo, tranquilo, voy a hablar con tu papá. Esperé que mi esposo llegue y le dije, mira lo que pasó. Mi esposo estaba también casi loco y me dijo, ¿sabes qué? Esperemos, porque si vos o yo vamos a hablar en el estado en que nos encontramos ahorita, vamos a hacer algo que no está bien. Así que esperamos 2 días para irnos realmente a hablar con la profesora. Y bueno, llegamos y en realidad fue una administración a esa mujer. Más bien tomamos una calma y le hicimos ver y le hablamos del Señor y la ministramos a esa mujer. Y yo le terminé diciendo, ¿sabe qué? Le dije a ella, yo no vengo a hablar por mi hijo porque a mi hijo hay quien lo defienda. Nosotros no vamos a dejar como padres mientras podamos que alguien lo toque. Pero yo le dije a la maestra, yo vengo a hablar por el resto de niños que no tienen nadie quien los defienda. Por él, por ellos. Yo no quiero saber, le dije a la profesora, que usted siga haciendo este tipo de cosas. Y yo le dije a mi hijo, cuéntame. Y yo me hice muy amiga de la profesora. Y mi hijo me decía, ay mami, ya le aló la oreja tal. Y yo le decía a la profesora, mire, me contó mi hijo, sí, ¿sabe qué? ¿Cómo me cuesta? Es que cómo cuesta realmente cuando la gente está acostumbrada a este tipo de cosas, no es difícil. Luego llegó mi otro hijo, Matías, y llegó igual. Y a mi esposo le dice, papi, la profesora hoy día me pellizcó del cuello y tenía las 2 uñas clavadas aquí. Y entonces, era realmente durísimo. Lo mismo, esperar y esperar para ir a hablar. Y la misma cosa. ¿Y saben qué? La cosa fue cambiando. ¿Sí? Esta maestra de Josué comenzó a cambiar en su manera de actuar, en su manera de hacer las cosas. Y terminó hasta asistiendo a un encuentro de mujeres. La maestra de Matías, lo mismo, cambió totalmente. Sí, porque no hicimos las cosas en nuestra fuerza, sino en el Espíritu. Dijimos, no, ¿qué hago yo yendo y gritándole, diciéndole, mira, no haga esto? Sino llevarla a la causa. ¿Qué es lo que realmente esta persona le llevó a esto? Y entonces, qué duro realmente fue vivir. Para nuestros niños también era muy difícil vivir un nuevo ambiente en el cual era pesado, donde todas las profesoras gritan y dicen palabras terribles. Un ambiente realmente fatal. Mis hijos llegaban, ¿cómo está mi amor? Bien. Pero yo vi que ellos al mes ya estaban adaptados. Ellos al mes ya estaban tranquilos, ya felices.
Tanto así que llegó un día y yo me fui a la escuela a dejarle a mi hijo un cuaderno que se olvidó y yo llego y mi hijo me ve, ha estado en el recreo y mi hijo se acerca y me abraza, mami, ven, te presento a un amigo. Y era un chiquitirringo que a saber decirle así, un chiquititito, morenito, y las manos sucísimas, negras, con tierra así alrededor, pero así. Y mi hijo Josué al lado de él, blanquísimo, así como él es tan blanco. Bueno, ahorita ya está más trigueñito de lo que el sol ya le ha dado mucho, pero en ese tiempo llegamos toditos blanquísimos. Mi hijo al lado era él blanquísimo y él lo abraza y le coge del cuello, mami, mira, este es mi amigo. Entonces yo dije, wow, él no tiene problema, ¿sí? Él no tiene problema porque así son los niños, ¿sí? Ellos no están con cosas en la cabeza como nosotros tenemos viendo que quién es este niño o qué es aquel. Y todo cambió. Y entonces ya no era como cuando estaban en el liceo que yo escribía por el WhatsApp a alguna de las mamás y le decía, mira que les mandaron el deber, que no sé qué. Muchas de las veces cuando algo no sabía yo me tenía que ir a buscar en el mercado porque muchas de las mamás eran niñas que vendían en el mercado. Entonces era el nivel social distinto de lo que yo pensaba. Y entonces ahí el Señor comenzó a trabajar mi vida, ¿sí? Yo dije, wow, realmente no era tan humilde como yo pensaba, ¿sí? Y Dios comenzó a trabajar. Qué difícil fue dejar la casa, qué difícil fue dejar a mi familia. Yo me iba llorando. Venía un feriado, me despedía de mis papis, llanto. De mis hermanas, llanto. De mis sobrinos, llanto. Y cada vez era una tragedia el irme porque yo me iba llorando. Sí, hasta que el año pasado, bueno, el Señor ya trató mucho con mi vida. Y el año pasado, no recuerdo en qué mes fue, bueno, en el mes de julio comencé a sufrir de una enfermedad que me comenzaron a salir, eran como unos quistes en las piernas. Y era tan difícil, era tan grande el dolor que ya prácticamente me estaba quedando postrada. Ya no podía caminar, los últimos días no podía pararme. Y entonces cuando me hice ver esta enfermedad, tenía un listado enorme de causas que pueden haber sido, pero la primera causa de esta enfermedad decía por la picadura de algún animal, y yo creo que me picó algún animal porque en realidad a mí me picaban todos. Yo le decía a mi esposo, yo parezco esos platos que saben poner en la costa para que se peguen los moscos, esos con miel, yo así parecía. Entonces realmente me picaban de todo. Y ahora me puedo poner vestido porque algo se me han quitado ya las lacras de los picados que tenía. Hasta que una vez recuerdo, llegué tan picada, que 3 días estuve con fiebre, ¿sí? Y recuerdo, Diana, mi vecina, ella me hizo un preparado por allí para subirme porque ardía en fiebre de tan picada. Todo me picaba, todo me pasaba. Bueno, realmente para mí era un padecer. Hasta que el año pasado dije, no, realmente Dios me estaba enseñando algo. Me dio esta situación, me hice ver aquí y me dieron una medicación y no me hizo efecto. Con mi esposo fuimos a Quito, me hice ver en una clínica privada y me dieron la misma medicación que me dieron aquí. Y me dijo, esa es la medicación, y tampoco me hizo efecto. Después me dieron el pase a Cuenca, me fui a Cuenca. La primera vez que nos fuimos, llegamos y dijo, no, el médico no está aquí, salió de vacaciones. La segunda vez nos fuimos y prácticamente no me dijeron nada. Así que yo fui a un médico en Gualaquiza, en el Hospital General, y ahí el doctor me dijo, no, vamos a hacerle estos exámenes, vaya a Cuenca y cuando vaya allá me trae. Y yo dije, wow, voy a Cuenca a hacerme los exámenes y en Gualaquiza me van a ver. Y realmente así fue. Llevé los exámenes y el médico me dijo, esta es la medicación, eso es lo que usted va a tomar. Y en 2 semanas estaba totalmente sana. Y entonces ahí comenzó Dios a mostrarme que Él no solamente nos dice, anda ya y haz lo que tienes que hacer, sino nos provee de todo. Y eso me enseñó ese día, ¿sí? Ese día me enseñó. ¿Y por qué estuve tan enferma esas vacaciones? Porque más o menos desde abril del año pasado yo decía, lo único que quiero es que se acabe el año para coger mis hijos y volar a Loja. Ese era mi propósito. Yo decía, quiero irme. Y era el último quimestre de clases para mí fue el más largo de la vida. El más largo. Yo decía, ya que se acabe. Y pasé así.
diciendo ya, yo quiero irme a Loja para estar allá, para compartir, y la verdad no fue así. Llegué y prácticamente llegué a meterme en el cuarto porque era tan doloroso esto, y no me podía parar. Y eso fue lo que hice las vacaciones pasadas. Y ahí comencé a darme cuenta que el Señor estaba tratando mi vida y me decía: ¿dónde estás? Ahí tienes todo. Ahí te he dado todo y ahí te voy a proveer todo. Y así es. Y yo le contaba a la Cecilita, he pasado muchos años y me he ido a muchos lugares también. Y les decía, se me cae el cabello, y me he ido a muchos lados y nunca nadie hizo que se me pare la caída, pese a que he tomado de todo. Me fui a Gualaquiza, igual donde un médico me dijo: tome esto y eso es, y se acabó. Y así, y Dios comenzó en el lugar donde realmente, en el lugar donde Él me puso, comenzó primeramente a tratar mi vida, a que muera mi carne, porque mis gustos y mis anhelos no eran realmente como yo había pensado, ¿sí? Entonces, tratar y aceptar y decir: ok, eso es lo que tengo que hacer. Y yo conversaba un día con mi esposo, porque realmente, ¿qué le podemos mentir a Dios? A Dios no le podemos mentir nada. Y un día conversaba con mi esposo y yo le decía: ¿sabes qué? Le decía: si yo realmente vine aquí, y Dios sabe, porque yo le he dicho, yo no vine porque yo sentí un llamado, porque yo quería servir, no, yo vine porque tenía que estar contigo como esposa. Y Dios sabe, porque yo le dije, porque ¿qué le voy a mentir, Señor? Yo vine aquí porque yo quiero servirte, Señor, porque es mi llamado, Señor, y aquí estoy y voy a hacer todo lo que me mandes a hacer. En mi caso era mentira. Yo lo hice porque le dije a mi esposo: me voy y me voy contigo, porque sé que tengo que estar contigo. Pero ¿saben qué? Dios es grande. Y yo recuerdo que muchos años pasé así, queriendo realmente servir, o tal vez pensando que estaba sirviendo. Pero cuando uno no tiene claridad, y yo les digo, en mi caso personal, es así. Muchas veces hice muchas cosas como esposa de líder, pero realmente no sentía satisfacción plena en mi vida. No sentía, realmente algo faltaba en mi vida, algo faltaba. Así que ahí el Señor comenzó a tratar mi vida, y realmente cuando yo acepté esto y dije: Señor, gracias, porque sé que donde tú me has mandado es lo mejor para mí, es lo mejor para mis hijos. Dejé de luchar con todas las cosas que tenía y más bien comencé a tomar de lo lindo que Dios me había dado y comencé a disfrutar. ¿Y saben qué? Comencé a reconocer que realmente no solo mi esposo era el llamado, sino yo. ¿Sí? Ahí comencé recién a darme cuenta de que el Señor no solamente lo había llamado a Él, sino que Él tenía un propósito específico en mi vida como mujer. Y el Señor me llamó y reconocí y dije: Señor, ahora siento realmente que tú a mí me has llamado. Y comenzó a trabajar tanto en mi vida, pero primero tenía que quitarme todas las cargas, ¿sí? ¿Cómo yo iba a servir al Señor de una manera en la que realmente tenía tanta carga? Y de hecho no solamente era la carga allá, también tenía mucha carga cuando estaba aquí, porque las esposas de los líderes sabemos todo lo que debemos dejar. El mismo hecho cuando das una casa, el tener que estar todos los viernes, dejar todas las cosas, todas las situaciones, no es fácil, ¿sí? El trabajar, el hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces a veces pensamos, sí, y yo les digo, porque yo sé que Dios les va a hablar a cada una de ustedes, y muchas de las veces pensamos que estamos sirviendo con todo nuestro corazón, con nuestra alma y como nos pide el Señor, pero en realidad no es así. Y yo les digo porque fue realmente así en mi vida. Y el año pasado, cuando yo le dije: Señor, entiendo lo que me quieres decir, realmente te entiendo, ahora sí te entiendo lo que tú has hecho en mi vida. No voy a luchar con nada y voy a disfrutar de todo lo que tú me has dado, y voy a ser también parte de lo que tú nos has dado. Y comencé a ser parte activa, parte realmente a meterme en la obra de Dios. Y ¿saben qué? He disfrutado tanto realmente este tiempo. Veo a mis hijos felices, mis hijos son felices, disfrutan como no tienen idea. Para ellos lo mejor es estar en Gualaquiza, hoy por hoy. Ellos disfrutan, y cuando dicen, a veces mi esposo les sondea y les dice: mi amor, ustedes cuando ya nos toque irnos de aquí, ¿a dónde se quisieran ir? Y mis hijos dicen: a un lugar que sea igualito a Gualaquiza. ¿Sí? Eso dicen ahora mis hijos. Aman Gualaquiza, aman Gualaquiza. Para ellos no hay cosa mejor que estar allá, no hay cosa mejor que la iglesia de Gualaquiza.
Ellos son un amor, una pasión por la ciudad, ¿sí? Aman a la gente de allá y es tan distinto cuando uno está en un lugar donde está solo. Estamos solos, no hay familia. Entonces comienzas a amar a la gente que está a tu alrededor realmente como tu familia, ¿sí? Y tus hermanas realmente se vuelven tus hermanas, ¿sí? Entonces mis hijos son así, mis hijos a los hijos de los líderes les dicen primos, ¿sí? Entonces una vez había ido, ya el momento en que salíamos de la iglesia, mis hijos bajaban con 2 niñitos y yo bajaba con una señora. Entonces una de las esposas de los líderes me dice, dice, yo a su hermanita no la he conocido, me dicen, ha sido morenita, me dicen, no se parece a sus hermanas. Le digo, ¿cuál de mis hermanas? La que está aquí. Mi hermana, digo, no. Porque me dice, sus hijos dijeron, me los presentaron y dijeron que eran los primos. Y así, entonces ellos, por ahí a todo el mundo les dicen que son los primos y cosas por el estilo. Aman Gualaquiza y les aseguro yo verlos a mis hijos, el gozo que tienen, la felicidad con la que viven realmente cosas increíbles que aquí no lo vivieron. Disfrutan, tienen full amigos. En el barrio donde vivimos, 4:30 ya escucho Matías, Josué, y son todos los amigos del barrio que salen a las bicicletas, al fútbol, y ellos suben a las 6 de la tarde totalmente felices todos los días. Y ellos dicen, aman, mamita, es hermoso. Pero realmente el Señor, ¿de quién quería tratar mi vida? Era mi vida la que quería tratar, ¿sí? Y la trató durísimo, ¿sí? Y no es fácil decir realmente, no, chévere, me voy, dejo todo. No es fácil, porque eso sería realmente una responsabilidad, el no tener sentido en lo que vas a hacer. Y en mi vida personal, en mi vida con el llamado que Dios me ha dado, es increíble. Y si ahora estoy llorando es porque realmente son cosas que me apasionan, ¿sí? Ahora me apasiona servir a Dios, me apasiona ver realmente a lo que nos llevó Dios y lo que pasa, toparte con muchas cosas difíciles, ¿sí? Toparte con niños, niñas, porque por un lado ellos viven una vida y viven una vida realmente como en una ciudad pequeñita. Pero la verdad de todo eso también es que es una ciudad con muchas situaciones, donde hay mucha drogadicción, alcoholismo, vicios de todos los vicios. Es la ciudad que tiene el más alto índice de abusos sexuales en menores. Y es una ciudad que tiene 16,000 habitantes. Y es la ciudad que tiene más alto abuso de menores. Con mi esposo hemos tratado, y digo hemos porque le he ayudado muchísimo también, a tratar a un montón de niños y niñas que han sido abusados, ¿sí? Entonces realmente ver que puedes llevar a un lugar donde nadie entendía nada, donde del Señor realmente no sabían que realmente había un Jesús vivo, eso realmente es apasionante. Y ver las familias cómo se restauran, ver cómo niños realmente que han sufrido tanto comienzan a tener una nueva vida. La semana pasada justamente hablaba con una niña que había sido abusada por su padrastro. Y la cosa es que la mamá de esta niña no quería saber nada de la iglesia, de los cristianos ni nada. Y yo hablaba con la niña y le digo, y ella me decía, sí, y me contaba cosas que, tan terribles, o sea, que uno no puede imaginar que un hombre pueda hacer esas cosas. Y esa niña me decía, él es cristiano, me dice. Entonces yo tuve que con la Biblia en mano mostrarle a esta niña y decirle, mira mi amor, lo que es ser cristiano. Ser cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y le leí en algunas partes lo que era ser cristiano, ¿sí? Entonces realmente toparte con ese tipo de cosas es, qué duro. Pero qué gratificante realmente es cuando comienzas a hacer la obra de Dios. Y en mi vida personal yo he sentido así total satisfacción. En este año que he pasado, total satisfacción de hacer las cosas de Dios. Para mí también es un gozo, vivo tranquila. Hoy por hoy soy feliz. Ya no me desespero por volver, más bien gozo y disfruto de todo lo que Dios me ha dado. Y no se imaginan las cosas que he vivido en este tiempo, disfrutando. Porque mientras yo estuve atada realmente, atada a esta situación, es realmente como cuando tú estás como cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ¿no?
Ellos salían y sabían que iban a una tierra prometida, pero estaban viendo atrás y decían, no, yo allá tenía mejor comida, allá tenía ropa, allá, así estaba yo. Y entonces mientras yo me encontré así, nunca pude realmente ver la bendición y disfrutar de lo que Dios me había puesto delante de mí. Personalmente con mi esposo hemos superado muchísimas cosas. Nuestra relación como esposos es increíblemente mejor, porque eso me dice, ahora somos los dos, no hay nadie más, ya no hay más, somos los dos. Y entonces hemos como esposos superado cosas realmente increíbles, ¿sí? Realmente que son totalmente increíbles. Con mis hijos, verlos gozar, ver cómo ellos disfrutan y el hogar y el servicio, porque ellos también están aprendiendo el servicio, porque no solamente fuimos nosotros los que tuvimos que dejar, sino fueron también nuestros hijos. Y ellos saben y les hemos dicho, hijos, ustedes también dejaron, ¿sí? Era tan difícil verlo a mi hijo Matías cuando recién llegamos, estar llorando en la noche y ya yo le iba a acostar y se ponía a llorar y mi hijo decía, mami, yo quiero ir a Loja, ¿cómo extraño a mis abuelitos? Y se ponía a llorar y se dormía llorando. Y entonces eso para mí era romperme el corazón. Y era así. Pero ahora ellos son felices, llaman a sus abuelitos, son felices y todo realmente va cambiando. En la iglesia es un mover realmente de Dios totalmente distinto. La iglesia ha crecido muchísimo, Dios está haciendo cosas hermosas, no solo en la iglesia, sino también en lo que es la sociedad, ¿sí? Y Dios se ha manifestado de muchas maneras. Nos han llamado a mi esposo y a mí igual nos han llamado a escuelas, a dar conferencias, a hablarles a los chicos. Hay personas, recién hace una semana una persona dueña de una radio nos llamó y dijo, yo les doy un espacio, quiero que aquí se hable la palabra de Dios. Y se han abierto realmente espacios increíbles. Se han abierto realmente espacios increíbles. Y ahí viene lo que dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, ¿sí? En lo poco. Porque qué lindo que es que el Señor me diga, no, ándate directo a coger una iglesia de 5,000 personas, yo qué sé. No, yo quiero eso. O si mi esposo hubiera dicho, no, Gualaquiza yo no me voy. Yo quiero servir al Señor, pero no en Gualaquiza, en un lugar distinto. No, donde Dios lo llamó y donde Dios lo puso, y les aseguro que donde Dios llama es lo mejor. Y les puedo decir con toda la sinceridad y con toda la franqueza de Dios que puede ser, decirles que realmente si Dios te dice anda y ve esto, pues hazlo, porque Él sabe que ahí está la bendición, ¿sí? Y quiero que vayan por favor a la palabra de Dios y que abran en Lucas 14. Lucas 14, 25, 35. La palabra del Señor dice así: grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso dice la palabra de Dios. Y realmente eso es lo que el Señor nos llama a hacer, sacrificar el amor, ¿sí? Realmente cuando somos siervos de Dios y queremos ser siervos de Dios, debemos, y lo primero es sacrificar el amor, ¿sí? Y el amor es sacrifico ese amor a mí mismo en primer lugar, para poder realmente dar lo que tengo que dar. Y les aseguro que al poner realmente la vida a disposición de Dios, Dios nos va realmente dotando de lo que necesitamos, ¿sí? Yo veo en mi vida personal realmente cómo Él ha tocado no solamente para el servicio, sino para buscarlo más a Él, ¿sí? Ha sido un tiempo en el que realmente he buscado en su presencia y realmente he encontrado
increíbles cosas de parte de Dios en mi vida. Sí, porque muchas veces decimos, sí, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios, pero realmente no nos ponemos a su disposición o queremos servir en lo que nos gusta, ¿sí? Eso, queremos servir en lo que nos gusta. Es que yo soy buena para esto, entonces yo estoy sirviendo con eso y pensamos que con eso ya lo hemos hecho todo. Y la verdad no es así. Tenemos que servir en lo que nos gusta y no nos gusta. Es como una casa. En la casa, cuando somos padres, a los hijos no les gusta cuando les decimos, hijo, tienes que arreglar tu cuarto y tender tu cama y dejar pasando los platos. ¿Les gusta o no les gusta a los hijos? No les gusta. Es más lindo cuando ellos comienzan a servir, cuando dicen, papi, préstame el carro para ir a comprar en el súper. Entonces eso sí les gusta, ¿no es cierto? Así somos los hijos de Dios. Así somos los hijos de Dios. Entonces tomen en cuenta que Dios nos puso en una casa, y eso es un llamado para todas las mujeres. Dios nos puso en una casa, y en esa casa donde nos puso debemos servir en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Porque hace más o menos un mes había una madre de familia retirando una libreta de calificaciones en el aula de mi hijo Josué, y ella le decía a la profesora, pero mire esas notas que tiene mi hijo. Yo ya no sé qué hacer, le decía la profesora. Yo le hago todo en la casa. Yo le he dicho que no haga nada, pero lo que yo quiero es que estudie y que me lleve buenas notas. Mentira. Esa es una mentira. ¿Sí? No puedes decirle a tu hijo, ¿sabes qué, hijo? Aquí en la casa tienes todo. Ven, recibe todo. Solo esfuérzate con cumplir lo que tienes que hacer. El hijo nunca va a valorar realmente lo que es la casa, porque donde te estás alimentando, donde estás viviendo, donde estás recibiendo, tienes que hacer, te guste o no te guste. ¿Y saben qué? Las cosas comienza uno a hacerlas, y estas cosas comienzan a volverse en uno un hábito, y después sabes que tienes que hacerlo porque tú eres parte de una casa, ¿sí? No podemos decir, y pienso en lo espiritual, que un hijo diga, papá o mamá, yo me quiero ir a estudiar en la Sorbona de París. Chévere, mijito, pero ahora que estás aquí tienes que demostrar realmente lo que estás, si realmente funciona, si realmente tus notas dan como para poder hacer ese esfuerzo, ¿no? Y eso es lo mismo que a veces queremos nosotros. Queremos proyectarnos a algo muy, muy grande, pero sin realmente haber comenzado frutos desde abajo, ¿sí? Y eso es lo que yo a mis hijos les he dicho. Josué, él es muy claro. Josué ya sabe lo que quiere, y él me ha dicho, mamá, yo me quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Y yo le he dicho, ok, mi amor, para ir a Estados Unidos tienes que desde ahora esforzarte, traer buenas notas, para que cuando estés ya en el colegio puedas ganarte una beca, y tú lo vas a lograr, ¿sí? Eso es lo que Dios hace, y yo a Josué le he dicho, mi amor, Dios ve lo que has hecho, Él va a ver lo que has dejado, porque fue muy difícil, y Dios te va a poner en el lugar correcto. No sé si en Estados Unidos o donde sea, pero Dios te va a poner en el lugar correcto. Pero en lo primero, en lo básico, séle fiel. Y eso es lo mismo para los hijos de Dios que estamos en una casa, porque muchas veces nos acostumbramos a venir y solamente a recibir, pero realmente los hijos que son parte de una casa, y imagínense, eso pasa igual en una casa de padres y de hijos. Los hijos que se sienten parte de una casa, ¿qué hacen? Sirven, son parte de esa casa, ayudan a sus padres, ayudan en todo lo que tengan que hacer, son considerados, y entonces lo que lo reciben son agradecidos y lo dan también ellos de gracia, ¿sí? Porque lo que están recibiendo de gracia, ellos comienzan también a darlo de gracia, y es lo mismo en la casa espiritual que Dios nos ha puesto, ¿sí? Tal vez hay cosas que no va a ser fácil, porque es facilito cantar. Muchas veces cantamos, sí, Señor, donde quieras que me lleves yo iré, y donde quieras que sea yo estaré, y cantamos súper emocionados. Pero cuando llega el día real, ahí es cuando viene la prueba de Dios, y ahí es cuando nos dice, ok, ¿estás realmente dispuesto a ir donde te envíe? A dejar, como dice la palabra. ¿Estás dispuesto? Yo en mi caso no estaba dispuesta y nunca me había imaginado. Jamás me imaginé vivir donde estoy viviendo, pero tampoco jamás me imaginé vivir la bendición que estoy viviendo, ¿sí? Y el Señor realmente me ha puesto todo lo que yo necesitaba. Y es verdad, y en una parte dice el Señor que el que deja padre y madre
Y el amor, realmente sacrifica el amor, dice que Él nos devolverá y que nos sobrarán y que Él tendremos casas y hermanos y padres y hijos. Y eso realmente a mí me ha pasado. Tengo hermanas allá que las amo muchísimo, que las amo como a mis hermanas. Y yo ahora pienso, Dios mío, y ahora cuando vuelva, ¿qué voy a hacer? Me fui de aquí llorando y yo sé que cuando vuelva de allá voy a volver llorando. Les aseguro, yo cuando me fui de aquí lloraba a mares. Y ahora sé que cuando vuelva de allá también va a ser tan difícil, porque realmente tengo a gente que realmente amo y he podido vivir ese amor, esa bendición de vivir en Cristo con los hermanos. Como dice la palabra, cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Y realmente eso para mí ha sido una llenura increíble, ¿sí? Y quiero que vayamos a otra palabra. Quiero que vayan por favor a 1 de Pedro 4, 8, 11. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotras. Y quiero que escuchen bien, porque es a todos, ¿sí? Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa la palabra misma de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? Dios nos da todo. Cuando nosotros realmente nos ponemos en su servicio y reconocemos y decimos, Señor, ahora sí realmente yo quiero servirte, Él nos provee de todo. Y así ha sido en mi vida. Yo en mi vida realmente había reconocido un don que yo tenía, pero ahora el Señor me ha dado más, ¿sí? Pero no para guardármelo, sino para con eso comenzar a trabajar, comenzar a darlo, comenzar a llevar realmente, como dice la palabra, id y hacer discípulos a las naciones. Y ya no solo es mi esposo haciendo lo que él tiene que hacer y su parte, ¿sí? Ya no es solo él, ahora también yo tengo claro lo que yo también tengo que hacer, ¿sí? Y no para ponerme sobre mi esposo o decir yo más que mi esposo, o que me vean a mí en la iglesia y yo ser la mujer que estoy allí y mírenme, no, sino realmente como dice la palabra, el que quiere ser más, pues entonces que sea el que esté, ¿sí? El que esté más abajo. Y así es como Dios nos ha tratado. Y eso es lo que he hecho realmente, ¿sí? Porque hubiera sido para mí muy fácil ir allá y comenzar a mandar, ¿no? Hagan esto, hagan el otro. No, es muy fácil mandar. Pero realmente cuando Dios trata tu vida, tú comienzas a hacer las cosas, hacer y hacer. Y en mi vida ha sido así. Comencé yo a realmente a darle a Dios lo que Dios me ha pedido, ¿sí? Hacer desde lo más chiquito y hacerme, dice, como a ellos, porque eso nos pide el Señor, ¿sí? Que nos hagamos como ellos, al mismo nivel y como ellos son. Y no quiero decir que ellos sean menos, sino que muchas cosas que están aquí en la cabeza, no nos dejan ver más allá de estas propias narices. Y les aseguro que realmente ha sido una experiencia increíble. No es fácil de ninguna manera, no es fácil, no ha sido fácil. Es difícil servir a Dios, es difícil dejar todo atrás de lo que realmente pensabas que iba a ser tu vida, porque a veces piensas que tu vida ya está arreglada, pero realmente comenzar a dar pasos de fe, a vivir y caminar por fe, que es lo que nos ha tocado, caminar con mi esposo por fe, los dos, y eso es de lo que él más dice, realmente es lo que yo le pedí al Señor, y los dos, porque yo me quedaba, ¿sí? Y claro, yo era sujeta en todo. Y yo decía, sí, o sea, sí, no importa. Cuando él me dijo, vengámonos a Gualaquiza y comenzó con esta historia, yo hace un tiempo conversaba con mi esposo y yo le decía a mi esposo, y es verdad, yo le decía, yo pensaba que realmente te comenzó a patinar. O sea, yo realmente pensaba, y yo recién le decía a mi esposo, yo lo llevaba a conversaciones históricas, a conversaciones inteligentes para probar realmente qué tan cuerdo estaba, porque yo decía, no, a lo mejor ya está un poco, tanto anhelo que tenía, tanta cosa, realmente ya a lo mejor no está viendo claras las cosas,
pero el Señor realmente, a quien realmente tenía que tocar y cambiar y transformar mi vida era la mía. Y este es mi llamado, mujeres, ¿sí? Todas tenemos un llamado. Todas no estamos llamadas tal vez a ir a un lugar, pero todas estamos llamadas en donde el Señor nos ha puesto y lo que ya te he hablado, ¿sí? Porque yo sé que cada una de nosotras ya nos ha hablado el Señor y nos ha dicho esto, ¿sí? Pero muchas de las veces estamos como Samuel, no escuchamos, ¿sí? Ya estamos en casa, somos parte de la casa, como Samuel, él creció, ¿no? Él creció en el templo y no escuchaba la voz de Dios. Realmente, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque cada una tenemos un llamado. Hay gente afuera y yo sé que eso no pasa solo en Gualaquiza, ¿sí? Allá, porque es una ciudad más pequeña, los problemas sociales son realmente profundos y son más visibles. Pero aquí realmente hay cosas, hay gente que se está muriendo. ¿A cuántas mujeres invitaron el día de hoy a la iglesia? Me pregunto. ¿A cuántas mujeres? ¿Sí? Y una vez les decía en Gualaquiza, tengo mucha duda, porque si ni siquiera cuando se sube al Facebook una invitación que dice reunión de mujeres de Gualaquiza, ni siquiera la comparten. Entonces me da mucha duda en pensar si realmente estamos abriendo la boca e invitando a gente y diciéndole ven. Y yo recuerdo, alguna vez alguien me dijo, pídele a Dios que le dé pasión por las almas. Y yo decía, Señor, dame pasión por las almas, pasión por las almas. Y realmente ahora sí lo tengo. Y el Señor me ha dado, sí, pasión por las almas, en realmente desesperarme porque la gente conozca de Dios, ¿sí? Y para eso, mujeres, el Señor nos levanta, no para estar no para estar como estrellas brillando, sino realmente nos levanta en espíritu, para ser mentoras de otras mujeres, para poder dejar en mujeres sembrada la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cuánto realmente hemos perdido el tiempo? ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo? ¿Cuánto nos cuesta orar por nuestra misma familia? ¿Cuándo estamos orando realmente? Decimos que estamos sirviendo, pero realmente ¿cuánto nos cuesta orar por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos? A veces vemos que hay hermanos, que hay familia realmente que está tan necesitada y nosotros nos cuesta. En una parte la palabra de Dios dice realmente, y no la separé, y dice que al final del relato dice el Señor, mi casa está en ruinas porque tú solamente te has preocupado de tu casa, ¿sí? Pero si realmente Dios tocó tu vida, cuando Dios toca tu vida uno tiene el anhelo, y el anhelo de que realmente otra gente pueda vivir realmente lo que has vivido. Y no fue fácil. Yo recuerdo cuando me fue, yo le dije, ok, Señor, no fue una condición, pero sí le dije, Señor, ok, me voy y solo te pido esto. Y le dije al Señor, Señor, lo único que te pido es ahora que mi familia queda allá, Señor, yo te pido por ellos, que tome sus vidas, ¿sí? Y parecía al principio que realmente los estaba tomando. Y después comenzaron a pasar cosas y situaciones y cosas difíciles en nuestra vida. Y yo decía, Dios mío, no, realmente, ¿qué está pasando? Yo le dije, Señor, yo te voy a servir. Pase lo que pase, venga lo que venga, porque yo sé que todo lo que viene a nuestras vidas, tú lo transformas para bien. Y eso es todo. Y eso es todo. Yo recuerdo cuando tenía 18 años y fue Mauri, que recién lo reconocían de líder en aquel tiempo. Y es la palabra que yo recuerdo, porque recibí al Señor y Él me dijo, tú y tu casa serán salvos. Y Él me dijo, mijita, ¿con quién vives? Y yo le dije, con mis papás y con mis hermanas. Y Él me dijo, tú y tu casa. Y eso es algo que yo he atesorado en mi vida intensamente, ¿sí? Yo lo he anhelado y es algo que realmente por lo que he clamado día y noche, día y noche. Y hoy por hoy están aquí mis hermanas, ¿sí? Es la gloria de Dios. ¿Acaso no cumplió la promesa? ¿Qué promesas piensas que Dios no te ha cumplido en la vida? ¿Qué piensas realmente que no te ha cumplido? Dios está ahí esperando. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo te creo. Y no solamente que yo y mi casa conoceremos al Señor, sino yo y mi casa serviremos a Dios. Y lo creo. Mi anhelo es ese. Yo sé que toda mi familia va a estar en Cristo, no por mí, sino porque es promesa de Dios. Él un día me prometió que yo y mi casa, y es yo y mi casa, y no hay más, no hay más. Satanás muchas veces nos manda cosas y pruebas. Pero ¿saben lo que yo le he dicho al Señor? Le he dicho al Señor, yo creo en ti. Y también le he dicho a Satanás, ¿sabes qué? Ese es tu plan B.
pero el plan A, el plan de Dios, sigue intacto, intacto en la vida de las mujeres, intacto en la vida de los hombres, de los niños. Yo creo en tu plan, Jesucristo, y a mí no me importa lo que Satanás haya querido meter. Yo lo que creo es que tu plan nunca cambia, porque tu plan, tú eres un Dios fiel, y eso lo creo, y eso es lo que he creído y ahora lo puedo ver. Sí, porque el Señor nos promete y nos cumple. Muchas veces somos nosotras las que dubitamos. Un tiempo estamos en el Señor y decimos, ok, yo voy a luchar y realmente voy a luchar. Y en el caso de las mujeres, yo voy a luchar por mi esposo, yo voy a luchar por mi matrimonio. Y pasa un tiempo y otra vez parece que no pasa nada. Ay, no, ya no voy a luchar. No, yo voy a luchar por un hijo, por un familiar. Y comienzas y te entregas y clamas y todo. Y ves que no pasa nada un largo tiempo. No, realmente ya no voy a, esto ya parece que no. ¿Sabes qué? Lucha, lucha y lucha. Porque Dios, si te prometió, lo va a cumplir. ¿Sí? Satanás siempre tiene un plan, pero no se va a cumplir. ¿Sí? Siempre será el plan de Dios. Que ese aplauso sea para Jesucristo realmente, porque Él es el único que se merece la gloria. Él es el que transformó mi vida, y yo lo que les he venido a contar es realmente mi testimonio ya como el llamado de Dios. ¿Sí? Mujeres, levántense, levántense. Hay gente afuera que necesita que les hablen. Hay gente afuera que realmente necesitan que alguien les lleve la palabra de Dios. Hay mucha gente que no conoce al Dios vivo, conocen religión. ¿Sí? Pero realmente el Señor a nosotros nos va a usar y nos quiere usar. Solo falta que digamos, ok, voy a hacer lo que Dios me manda, y Dios te respalda, y no es por fuerza, sino por su Santo Espíritu. Amén. Yo quiero terminar concluyendo con unas dos palabras, ¿sí? Que está una en Deuteronomio 29, 9, 14. Deuteronomio 29, 9, 14. Y dice: ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto, para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están ante la presencia del Señor su Dios, todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas, y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy los establece con ustedes y los sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios, según lo prometió y lo juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace un pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Amén. El pacto que Dios hace, y esto está hablando del pueblo de Dios, y nosotros somos el pueblo de Dios, porque la palabra es viva y nunca cambia. ¿Sí? El pacto que Dios hace no solamente es con los que estamos aquí, sino con los que ha de venir. Y yo lo que atesoro y lo que quiero es que no solamente yo, sino mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y todos los que han de venir sean parte y sean obra de esta promesa. ¿Sí? Pero para eso alguien tiene que levantarse y creerle a Dios, porque la palabra ya está dada. Ahora solo falta que tu mujer la tomes, la atesores en tu corazón y comiences a caminar. Eso es lo que Dios nos manda. Y una última palabra que está en Crónicas 6, 14, 15. Y dice, esta es una oración que hizo Salomón, y dice: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Amén. ¿Con quién dice que el Señor cumple su pacto? Con los que le sirven y le siguen de todo corazón.
Así que si tú le estás sirviendo a Dios, ten en cuenta que Dios tiene ahí una palabra viva para ti, ¿sí? Y hay otra cosa, hay otra parte, y eso fue hace un poco tiempo que realmente llamó mi vida. Porque muchas de las veces podemos pensar que somos súper obedientes, y que sí, realmente somos obedientes porque cumplimos todo, porque hacemos todo. Realmente pensamos también que somos obedientes. Y hace un poco tiempo atrás, y esta sí realmente es la última palabra, el Señor me mostró esto, que es la obediencia, ¿sí? Ante el Señor tenemos que estar realmente con un corazón puro, ¿sí? Porque las obras que nosotros hacemos es el fruto de lo que el Espíritu nos mueve en nosotros. Esas son las obras realmente que nosotros hacemos. Son obras de justicia que se llama delante del Señor, ¿sí? No podemos realmente pensar que estamos sirviendo si no estamos con un corazón realmente en el que sirve y sabiendo realmente qué es lo que Dios nos manda a hacer y qué es lo que realmente queremos hacer. Sí, porque Él dice que cuando estamos con un corazón impuro, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Y trapos de inmundicia dicen que en la antigüedad se les llamaba a los paños que usaban las mujeres en su periodo. Y eso dice que realmente eso pasa cuando hacemos nuestras obras y realmente estamos haciendo con un corazón impuro. Y esta palabra a mí me dio el Señor y me tocó, y por eso quiero compartirlas con ustedes. Obviamente somos pecadores, todos los días pecamos, eso no tiene nada que ver, ¿sí? O si no, realmente estaríamos haciéndolo mentiroso a Dios todos los días, pero Él está sobre nosotros, ¿sí? Lo que dice el Señor es esto: más bien deberán hablando del perdón al pecador, ¿sí? Y no quiero leerles todo, sino realmente desde una parte que dice: más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito les escribí. Está hablando del perdón al pecador. Dice, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Hay una prueba para la completa obediencia. ¿Y cuál es? Dice, a quien ustedes perdonen, yo también los perdono. Y eso tocó mi vida realmente, y hace poco tiempo. Y yo dije, Señor, wow, tengo que perdonar. No podemos hacer cosas sin perdón en nuestro corazón. Cuando realmente estamos haciendo y pensando que hacemos, y por eso a veces hay cosas que no pasan, no nos suceden, ¿sí? Hay personas que dicen, ¿por qué hago tanto? Hay personas que dicen, ¿sí les han dicho, no es cierto que sí? ¿Por qué hago tantas cosas y Dios no me responde? Tal vez es el corazón que está sin perdonar. Y esta palabra a mí personalmente me la dio Dios, y tuve que comenzar a perdonar cosas que realmente todavía tenía en mi corazón, ¿sí? Que uno piensa a veces que ya está solucionado, y piensa cuál es tu causa, la que tú todavía no has podido perdonar, y ponte a cuentas con Dios, porque eso dice que es la prueba de la completa obediencia, ¿sí? Y eso es lo que me hablaba esta esposa de esta niña que la había abusado, y ella me decía, yo no quería saber nada de Dios, porque mi esposo es cristiano, y él en Cuenca, me decía, él asistía a la iglesia, y él sirve, y él hace esto, y el otro, y este otro, y este otro, y este otro, y él todo lo que el anciano, el pastor le dice, él hace, y hace esto, y yo iba ahí a la iglesia con él, y como me tenía tan amenazada, y a mi hija yo iba ahí, y él era el hombre más querido de esa iglesia. Cuando yo lo dejé, cuando yo me fui con mi hija, toda la iglesia me decía, había dicho que yo lo abandoné y no sabían nada de lo que estaba pasando. Él era un siervo, él tenía que hacer todo lo que le dijeran que haga, él lo hacía. Pero realmente, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Con qué corazón estamos haciendo las cosas? Eso es lo que busca Dios, ¿sí? Y mi mensaje final es, hagámoslo. Hay un precio que pagar, no es fácil, pero no se compara al precio que pagó Dios en la cruz. El precio que Jesús pagó en la cruz por cada uno de nosotros no se compara a ninguna cosa de las que nosotros podamos hacer. Entonces, como hijos que amamos, y como dice la palabra, ¿quién es él? En esto consiste el amor, el que hace la voluntad de mi Padre y cumple mis mandamientos.
En eso consiste el amor. Entonces, si realmente nosotros decimos que amamos a Dios, entonces hagamos la voluntad de Dios, porque eso en realidad es el amor. Amén. Quiero que por favor se pongan de pie y vamos a orar. En este momento quiero que oremos por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Creo que cada una de ustedes ya han ido identificando en este momento lo que Dios ya les ha hablado. Y en este momento queremos poner delante del Señor nuestras vidas. Padre amado, precioso, ponemos delante de ti nuestras vidas. Señor precioso, tú eres nuestro Padre. Amado Señor, queremos serte fieles, mi Dios precioso, y ponernos delante de ti. Señor amado, pon fortaleza en estas mujeres para que puedan cumplir su llamado. Abre sus oídos espirituales para que puedan escuchar tu voz. Señor, toda promesa que tú les has dado, Señor, está esperando. Señor, y estas mujeres ahora en este día, Señor, se ponen delante de ti. Y te pedimos que tú seas, Señor, obrando en sus vidas y cumpliendo el llamamiento y el propósito para el cual fueron creadas. Papito precioso, gracias te damos por este tiempo. Gracias, mi Dios amado, por cada palabra que tú has puesto en este día. Te pedimos que esta palabra sea una palabra que dé fruto en la vida de cada una de estas mujeres y en la vida de cada uno de los hogares y de las familias a las que ellas representan, Señor. Que estas mujeres sean la sal y la luz de la tierra y que sean, Señor, llevando lo que tú nos pides, llevando la luz de Jesús a cada familia, haciendo, Señor, el propósito divino con el cual cada una fue formada en el vientre de su madre. A ti, papito, te damos la gloria y la honra en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gran amor.